Hello everybody, I miss you. The last class we talked about simple past, but in affirmative form. Nosotros vimos o platicamos sobre cómo decir el pasado simple en forma afirmativa. El día de hoy vamos a verlo en forma negativa. Negative form. Para ello vamos a utilizar el verbo did, que en esta ocasión tiene la función de ser un verbo auxiliar, porque vamos a hablar en pasado simple. Pero como ya dijimos que vamos a hablar en forma negativa, a este verbo auxiliar le vamos a agregar la palabra not. Estas dos palabras en inglés, did not, significan en español no. Pero solo este not solo me sirve para hablar en pasado. Did not in simple past. Como sabemos, algunas frases se pueden contraer o juntar. En este caso lo podemos hacer. Podemos decir did not o podemos decir didn't. La forma que te resulte más fácil es la que vas a utilizar. Sí nos van a entender. Sin embargo, recuerden que en Estados Unidos utilizan mucho al platicar didn't. Vamos a ver la estructura o el orden de las palabras en un enunciado en pasado simple, pero en esta ocasión en forma negativa. Tenemos que mencionar a la persona de la que estamos hablando o podemos utilizar un pronombre. A este le vamos a agregar la frase que acabamos de ver, did not, que significa no. Estamos hablando en forma negativa. Y después le vamos a agregar la acción o el verbo que no se realizó. Pero, ojo, listos, porque aquí el verbo va a ir en su forma simple. No tenemos que mencionar el verbo en pasado. No tenemos que preocuparnos en este caso de saber cómo es el verbo o cómo se escribe o cómo se dice el verbo en pasado o si es verbo regular o irregular. Simplemente se menciona el verbo en su forma simple, porque tenemos el uso de un verbo auxiliar. Este verbo auxiliar ayuda a este verbo como que a convertirlo en pasado. Después de mencionar la acción, es necesario mencionar el complemento, que es lo que hace que mi enunciado resulte interesante. Por lo regular, en este complemento se mencionan adverbios de tiempo, que son esas frases que me ayudan a decir o saber cuándo sucedieron las cosas. Veamos algunos ejemplos. En esta imagen podemos ver a estos dos candidatos que el mes pasado estuvieron disputando la candidatura de Estados Unidos. Los números marcan este resultado. Y nosotros queremos decir, Donald Trump no ganó la presidencia de los Estados Unidos. La forma negativa es decir algo que no sucedió o algo que no se realizó. En este caso, Donald Trump pues no ganó. ¿Cómo lo voy a decir en inglés? Menciono a la persona, que es Donald Trump, la palabra no, que acabamos de ver cómo se dice no en pasado, en este caso es didn't, ganó, no me tengo que estar preocupando cómo se dice ganar en pasado, simplemente ganar, en su forma simple es win. Y el complemento
lo tenemos aquí. The President of USA. Entonces, lo podemos decir de esta manera. Donald Trump didn't win the President of USA. Recordemos, estos 4 elementos son indispensables. Este orden es súper importante. La persona, el verbo auxiliar, el verbo en su forma simple y el complemento en forma negativa. Estamos hablando en forma negativa. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando nos sale esta imagen en nuestro celular o en nuestra computadora, indica que no hay internet. Entonces yo quiero comentar o decir, mi papá no pagó el internet la semana pasada. Es un hecho que no sucedió. ¿Cómo lo digo en inglés? Tenemos a la persona, que es mi papá, my father. La palabra no, que acabamos de ver, en este caso utilicé did not. Pagó, el verbo pagar en su forma simple es pay. Y el complemento, y en este caso tenemos un adverbio de tiempo, la semana pasada. Me indica cuándo no sucedió este hecho. The internet last week. Ahora sí, ya puedo platicar con alguien en inglés de algo que no sucedió. My father did not pay the internet last week. Y nuevamente, se dan cuenta, tenemos los 4 elementos en el orden correcto. Está muy fácil porque prácticamente el orden utiliza el mismo orden que solemos decir en español. Tal persona no hizo esto. ¿Ok? Bueno, seguimos con otro ejemplo. ¿Qué pasó aquí? Esto sucedió hace poco. Es un jugador del Cruz Azul. Quiero decir, el Cruz Azul no consiguió la final del torneo de fútbol. Es algo que no se pudo lograr. Entonces, en este caso, Cruz Azul, que es el equipo, funciona como persona. No es una sola persona, pero alude a que es un equipo, varias personas. La palabra no, que ya la sabemos, en este caso didn't, no, y consiguió. Simplemente voy a escribir más bien el verbo en su forma simple, conseguir, ya lo tienen en su libreta. Get. Y el complemento, que es lo que no consiguió, ¿ok? Entonces, en inglés es lo siguiente. Cruz Azul, como es un nombre propio, se menciona igual. No va a cambiar nada en inglés, ¿ok? Cruz Azul didn't get the final of soccer tournament. Y si se dan cuenta, es el orden correcto de las palabras para este caso. Vamos a ver otros 2 ejemplos más porque son súper importantes. Yesterday, que significa ayer. ¿Ayer qué sucedió? Tengo a 2 personajes famosos aquí en México. Él es David Cepeda. En la imagen se puede ver que David Cepeda hizo ejercicio ayer. Estoy hablando en forma afirmativa, ¿ok? ¿Cómo lo digo en inglés? David Cepeda did exercise yesterday. David Cepeda did exercise yesterday. Si se dan cuenta, did, en este caso, no le agregué nada, porque estoy hablando en forma afirmativa. Entonces, ustedes tienen en su libreta que el verbo hacer en pasado se dice did. Por lo tanto, siempre que hablemos en forma afirmativa, tenemos que mencionar los verbos en pasado. En este caso, el verbo did no es un verbo auxiliar, no funciona como verbo auxiliar. Estoy hablando en forma afirmativa. ¿Qué pasó con Bárbara de Regil? Aquí la podemos ver. Ella no hizo ejercicio ayer. Entonces, en este caso, para decir no, voy a utilizar did como un verbo auxiliar porque estoy hablando en forma negativa.
algo que no hizo. Y entonces en inglés queda Bárbara de Regil, didn't, ya lo vimos, hizo la misma palabra, el mismo verbo, la misma acción, pero en este caso se escribe en su forma simple porque ya tengo aquí el verbo auxiliar. Observen la diferencia. Es el mismo verbo, pero la diferencia es que aquí estoy hablando en forma afirmativa, lo tengo que decir el verbo en pasado. Y en forma negativa, el verbo o la acción se queda en su forma simple, porque me está ayudando el verbo auxiliar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que no hizo? Pues ejercicio. ¿Cuándo fue? Ayer. David Cepeda did exercise yesterday. Bárbara de Regil didn't do exercise yesterday. And that's all. Y eso sería todo la clase de hoy. Espero envíen la actividad que se indica en el grupo de WhatsApp. See you. Bye.